a esta conferencia magistral. Para nosotros va a ser un honor, es un honor tener esta conferencia con dos investigadores reconocidos a nivel mundial por sus aportaciones en torno a geopolítica, en torno a la economía, desde la crítica de la economía política de Marx, sobre todo, y justamente ha sido un referente para las discusiones que tenemos tanto acá en la facultad y también fuera de ella en términos de reflexionar lo que está ocurriendo para tener una práctica política en la vida cotidiana, en esta lucha cotidiana. Entonces, voy a presentarlos primero y ya después vamos a otorgar la palabra a cada uno de ellos. Está con nosotros el doctor Michael Roberts. Es un economista británico, marxista, ¿sí? Justamente ha tenido trabajo constante por más de 40, 50 años. Ha trabajado como analista económico en el City de Londres durante más de 30 años. Ha sido editor de un blog muy importante que es The Next Recession. Es justamente un articulista, has participado en múltiples conferencias, ha publicado entre otros ensayos La Gran Recesión, una versión marxista en 2009 y en junio del 2016 su obra de la larga depresión, marxismo en la crisis global del capitalismo, cuya traducción en castellana pues, ha sido La Larga Depresión, cómo ocurrió, por qué ocurrirá a continuación. Y pues bueno, justamente nos complace muchísimo tener la participación del doctor Michael Roberts. También va a estar con nosotros el doctor Claudio Katz, economista, justamente se ha desempeñado como profesor en las cátedras de economía para historiadores y economía en la Facultad de Filosofía y Letras y Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, la Universidad de Buenos Aires. También es docente es docente e investigador, participa activamente en foros sociales de intervención, para reflexión, compartiendo la reflexión, y la práctica social, de la crítica social, y pues bueno, tiene también muchos trabajos, es también uno de los pilares en el debate latinoamericano de la teoría de la dependencia, también sobre temas del imperialismo. Pues bueno, también va a estar moderando esta mesa el doctor Alejandro Álvarez, que él aquí, él va a estar perdón, mi dislexia, el Gabriel Mendoza Pichardo, justo él mañana va a tener una participación también en una mesa con Javier Arrizabalo Montoro, también muy valiosa. Entonces, pues bueno, les doy la palabra a los doctores y perdón por los problemas técnicos. Pues bueno, sí, doctor. Pues primero va Katz. Primero va de Robert y ya después. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches en Londres. Vamos a empezar. Le vamos a dar la palabra a Michael Roberts, que, bueno, espero que todos nosotros lo conozcamos bien. Nos hemos beneficiado mucho de su blog. Y sin más preámbulos, pues le damos la palabra a Michael Roberts. Thank you, Mr. Chair, and thank you everybody for inviting me again to speak in UNAM. I hope this is clear. You can hear okay? Michael, está un poco baja tu voz. Michael, yeah, how's that? Is that better? I'm pretty up. Can you hear that better? Yeah, that's better. That's better. Well, good.
So I've got the subject and the theme today is about the limits of capital and the development taking place on the world economy between the decline that's taking place relatively in the West, or if you want to call it the global North, and what that's meaning for the rest of the world, whether there's a shift in economic and political power towards other parts of the world, particularly the East. And so I want to bring out what is happening to the world capitalist economy at the moment and how that follows from that. In order to do that, I wish to present a number of slides to you. I'm hoping I can share those. I think I can. So if I just, oops. Yep, you can see the slides okay? Good. Okay, so that's the title of the conference session today. And the first graph I want to show you is what is happening with the world economy. This is world real GDP growth. And you can see that we've entered a period since the Great Recession and global financial crash of 2008 of a steady decline in the rate of growth in the world as a whole. So this is an average for the world. So it includes fast-growing countries like China and India. But what it really tells you is that the top G7 economies of the capitalist West have slowed down sharply and have entered what I've called in that book you first mentioned, a long depression of which they have yet to come out of. So we can see a gradual decline in world real GDP growth. And if I take the position in this country, Mexico itself, we can see a similar development. It's nothing different at all. You can see the ups and downs in annual real GDP growth for Mexico. And if you can just see the faint blocks there, grey blocks there, those are the points where Mexico entered a slump. And there's been quite a few slumps since 1980, 1, 2, 3, 4, 5, 6. And currently, Mexico's growth rate is virtually zero and is possibly going into recession again. So we have a slowdown in Mexico reflecting the general slowdown. And if you look in the top right-hand corner of this graph, you can see how that's gone over the last few decades. And in particular, in the 2020s, since the pandemic slump, the growth rate in Mexico has now fallen to just 1% on an average annual basis. It's a little higher in 2010 with the commodity boom of oil, but very low in the 2000s as well. So this Mexico's slowdown and stagnation almost is not unusual now across the world. Why is the world economy slowing down? It's mainly due to falling investment growth. My view is that investment is key to growth, not consumption. And the level of investment, particularly level of investment in productive assets, which increase the value produced, is key to developing growth and improving the living standards and incomes of the population involved. Investment to GDP as a ratio has declined in all the major economies since 2007, with the exception of China. And you can see this is China's investment to GDP ratio, up above the 40% ratio, way above the rest of the world. If we take the advanced economies, you can see that red line down. It's very low, down below 23% now, where it used to be closer to 28. And the same applies to the other parts of the world too. The emerging markets, excluding China, have generally also declined down to about the same rate of investment into GDP as the advanced economies. Only when you include China does the world look a lot higher. So we have a significant decline, something like 10% in the investment to GDP ratio in all the major economies in the 21st century. Why is this? Well, Marx would have explained it clearly. I think he would say that there's a general tendency for the rate of profit on capital to fall over time in the major economies of the world, but in the capitalist economies. And in this graph, I just look at the top 7 economies in the world called the G7, excluding those like China, India, and so on.
these are the advanced capitalist economies. We might call them the imperialist core in the world at the moment. And you can see that over a period since 1950, there's been a general downturn in the rate of profit. Not in a straight line. There have been periods when it has risen. It's very high in the 50s and 60s, the so-called golden age, a big drop down to the 1980 through the period of big decline in the profit rate. Then the neoliberal recovery, which was relatively powerful enough to raise the rate of profit to some extent in the G7. But since really the end of the 20th century, we've seen a significant decline in the rate of profit in the major economies of the imperialist North. Only the pandemic slump of 2020 has actually given a bit of a boost, but it's still well below levels we saw in the 60s and 70s and even in the 90s. And that has meant an increasing struggle to get extra profit around the world, increased competition between countries to raise exports, to boost investment abroad to get extra profit. And that has led, particularly since the end of the global financial crash and the Great Recession, to actually a slowdown now in the expansion of what used to be called globalization, the expansion of trade relative to GDP across the world, which benefited many countries, but also benefited the richer countries more than the poorer countries, but everybody to some extent. Now that has flattened out. We have a trade as a percentage of GDP has flattened out completely since the Great Recession and continues to do so. And the forecast, at least by the IMF and World Bank, is for that process to continue to the end of this decade. So we have the end of globalization and the fragmentation of trade. And part of that process, as we can see, is the decline relatively of the US economy in the world, as reflected in the US dollar index. That's the measurement or the value of the US dollar against other currencies and other trading countries around the world. And you can see there's been a relative decline since the dollar became separated from the gold standard in the 1970s. There have been ups and downs, but generally the decline is there, something like a 20% decline in the value of the dollar against other currencies and against gold even more. But the dollar is still the major currency of world reserves and finance, as I'll show in a minute. But you can see that effect upon the dollar is also a reflection of the relative decline of the global north, the imperialist core countries around the world. And what we've had is the beginnings of a rise in other countries' share in the world of world GDP, in particular China. We talk about the BRICS, that's Brazil, Russia, India, China, and South Africa, now expanded this group to include other countries. But within the BRICS, China now accounts for 17.5% of global GDP, by far the biggest amount, followed by India at 7%, and the other countries within the BRICS group relatively small, who just make up 6%. But you can see now that the BRICS total share in world GDP has passed the G7 total in world GDP. So we're beginning to see a change in the relative weight and dominance, at least in terms of GDP, between countries outside of the global north, the imperialist core, and they are beginning to, if they were combined together, have a stronger position in the world GDP. But we have to remember that when we look at GDP per person or per income per person, the BRICS nations are still way, way behind the G7 economies. Here you can see the blue blocks. Those are the G7 economies. That's their GDP per capita in international dollars. And you can see, starting with the US at around about $80,000 per person, we go down to Japan at $50,000, way ahead of the BRICS countries, including even if Russia, China, and so on, they are way behind. So even though the BRICS has now a bigger GDP as share than the G7, it doesn't have that position when it comes to the question of GDP per head, and which you'll see in other factors as well. So in effect,
the BRICS is still a weak force relative to G7 when it comes down to prosperity and incomes for the populations that they represent. Will the BRICS be able to close the gap and therefore change the position of the global north or the west relative to the global south, or if you like, those countries outside the imperialist core? Now, I've projected the current per capita growth rates that we've seen over the last 16 years from 2007 to 23 for these various groups, the BRICS and the high income countries. And you will, if you project that forward, you will see that none of the BRICS will catch up to the current high income country level in the next 20 years. Next 20 years, except for China. None of them will. You see, most of the BRICS will still be way, way behind the position of the high income economies, which is the blue line here, and they will not be closing that gap at all. Only China will do that. It could possibly do that if the current per income growth rates continue. It will achieve that by in the middle of the 2040s, and it would begin to overtake the position of the G7, the top countries, the high income countries, after that date. But that's still some 20 years away. So the idea that the BRICS in some way is going to become a powerful alternative force to the G7 imperialist economies has to be questioned when you look at this projection. And as the World Bank has said recently, the per capita GDP of the high income economies have recovered or will have recovered by 2027 to where it was before the COVID pandemic slump of 2020. But the developing countries, the vast majority of them, will still be below where they were in 2020, except for China. It could take these other economies, the developing economies, about 2 decades to recover the economic loss of the 2020s. So, in other words, far from the poorest countries making any progress in improving the living standards for these most populated places in the world, these countries are still dropping further behind as poverty rates rise. Why won't they catch up? Well, in my view, there are 2 explanations for this. The Marxist explanation can be divided into 2. First, there are massive transfers of value from the global south, from the BRICS countries in particular, but also the developing countries in general, from the global south to the global north through trade, through transfers of income, through investments, and through the transfers of capital as well. So that's huge transfer that's taken place and continues to take place, reduces the ability of the global south economies, including the BRICS countries, to really catch up in any way. And the other reason is that profitability is falling across the world in the major capitalist economies, but it's falling faster in the global south economies. Therefore, that reduces the ability for the capitalists in the global south to accumulate capital and invest, and lowers the ability, therefore, to increase labor productivity and per capita income. That relative disadvantage for the global south economies makes it impossible for them to catch up. Here is an important point to make that. Here is the imperialist bloc rate of profit, which is the dotted blue line, which you go back to the 1950s. Afterwards, I can give you sources on this, but you can see there's a general decline, as we've seen before in the original graph for the G7. But here is the dominated bloc, as it's called here, or the peripheral economies of the global south, and they have a higher rate of profit. Why? Because their level of investment in technology, in constant capital, in the organic composition of capital is therefore lower, and they have more people spent on labor than relative to technology than the advanced economies. But as they expanded and introduced the new technologies, their rate of profit has fallen much faster. And that means that there is a tendency for them to stop investing as if their profitability rate falls even faster. Here's Mexico and the US compared. You can see the US rate of profit is much lower, was and still much lower, around about 8% in this particular measurement, and hasn't really changed much, slightly up and then slightly down again. But look how quickly the internal rate of return in this case has fallen in Mexico over the last
70 years. That's an indication of this convergence, which makes it difficult for the global south to really expand and catch up. And then, as I said, massive value transfers from the global south to the global north. A latest book out by Ishikawa and Mokre actually analyzed how much that's worth from the period 1990 to 2020, and they come up with a cumulative figure of $70 trillion have been transferred from the global south countries' economies through trade and value transfer to the global north. That's some 6% of the annual global output in the productive sectors of the economy. A massive transfer, which of course weakens the abilities of the capitalist forces, companies and sectors in the global south to expand and catch up. And on the right-hand graph, you can see that I've looked at the income flows which have taken place. This is the same as trade. This is the income flows from interest, profits, and transfers of funds over the past 8 years, just the past 8 years, as a percentage of GDP. You can see that Japan has been taking a huge inflow from the assets that it's developed and invested over the broader G7 as a whole, gets 1% of GDP per year during this period. And all the BRICS countries, there's the BRICS countries, but nearly 1% of GDP disappears every year in primary income flows from the south to the north. Countries like Brazil, very heavily, even more than that. I haven't got Mexico on this, but I can tell you that it's just as bad as Brazil. In fact, Mexico, Indonesia, Russia, South Korea, and Brazil are the largest givers of value on the basis of this transfers and income flows. And at the same time, we have a huge rise in global debt because with profitability falling, there's a tendency to increase the amount of debt. If you're not making gains on your trade and on your investments, then debt will rise because companies will take out more debt to try and compensate. Governments will take out more debt to try and handle their own services and so on. And we're seeing a big rise. Yes, it's in the advanced capitalist north as well, but the emerging markets are now accounting for an increasingly larger amount of the global debt that's risen now to something like over $350 trillion as of the latest figures. And of that, now about 1/3 nearly is accounted for within the emerging markets. Investment is what matters, as I said before, and the level of productive investment in the economy is key. China's investment to GDP, as we saw, was double that of the US and more than double that of Brazil. And China's investment to GDP ratio has risen 20% since the 1990s, while Japan's has fallen 20% and Brazil's by 11%. You can see here, there's China's on the purple line, the latest figures in the 2020s. It's still very, very high. India's is relatively high, but when we get down to countries like Brazil, it's fallen and it's very low, and it's lower even than the United States. So while that happens, it's almost impossible to expect an expansion of the economy and the closing of the gap with the North. So my key conclusions on this particular session, haven't got much further to go, is that the countries of the global south, around 6 billion people, are not catching up with the countries of the global north that have 2 billion people. The main reason is that wealth and value is being persistently transferred from the south to the north, and profitability in the global south is falling faster than labor productivity growth is rising in the global south. China may be the exception here because its investment growth is less determined by profitability than any other major global south economy. And now, what is making the situation worse now is the attempt of US imperialism in particular to bring about an improvement in its position at the expense of the rest of the world. And of course, we know now a lot about President Trump's proposed plan to make America great again by basically introducing massively increased tariffs on imports into the US and to retaliate against anybody who stands in their way. So we have an effective tariff rate now on all imports into the US of around 70%, where it was less than 3% before Trump came into office. That's a massive increase, the highest
level we haven't seen since for 90 years. And that is squeezing the ability of other countries to export, at least to the United States. There's increasingly attempts now by America to stop exports going to other countries like Mexico as a roundabout way of getting into the US, precisely to stop the process of trade for other countries. And at the same time, the US continues to maintain its financial superiority in the major parts of global capital. Here is the share of global assets by country, financial assets, and the blue line is the US dollar, which has declined a little, but still something like 40% of all global assets are held in dollars. The euro has a relatively high figure, but that's only between euro countries. If you look between non-euro countries and euro, then the euro is a much weaker share of total assets. All the other currencies are not really important when it comes to controlling the financial assets around the world. Everything is really still held mainly in the US dollar, despite its relative decline. So, in summary, I would say, do we see a shift from the West, given its decline, given the decline in the relative decline in the US economy, the falling rate of profit, the fall in investment, the slowing up of growth in the West and internationally? Do we see a shift, therefore, to the East, which is going to make a big difference over the next decade or so? Are the BRICS really an anti-imperialist force? Well, I just don't need to spell it out. You can look down this list and you can ask yourself, do these countries represent a progressive force to change the way things are imperialism? India under Modi, Russia under Putin, Brazil under Lula, I'll leave you to discuss that one, China under Xi, South Africa under Ramaphosa, Argentina under Milei, Saudi Arabia under MBS, Iran under the Ayatollah. Are these anti-imperialist forces? I think not. So I will finish on the most important thing. If BRICS are not going to turn things around or shift the forces of progressive capitalism from the West to the East, how can capitalism get out of the decline? Is capitalism reached the limits of capitalist progression? I think the answer to this is threefold. First, what Marx said in understanding the process of capitalism is that capitalism can only develop and grow and expand if it gets profitable gains on the capital investments it makes. If profitability is falling, that means the only way it can restore profitability, capital, is to destroy the value of old capital, which is no longer productive, get rid of weaker sectors of the economy, get rid of old technology and capital, reduce the labor force. In other words, cut the costs of capital so that the profitability of those who are left after that destruction have a higher rate of profit and can begin the process of increasing investment again. This is the process of boom and slump. This is the process of what you might call creative destruction. That hasn't happened properly. As we saw, profitability is still low in the major economies, and it hasn't been sufficient yet a process of slump and creative destruction to turn that around. So just imagine the size of a slump that will be necessary to bring about a change in that situation. But until you get that, then the possibility of developing robots and artificial intelligence, which is now supposedly the savior of capitalism in the West, with these big, magnificent 7 companies who are investing huge billions of dollars into artificial intelligence and to the digital economy. Can this really transform the capitalist economies and open up a new period of growth? I don't think so, unless the profitability is restored to do so. So the artificial intelligence process, which may come about, depends also on the ability to improve profitability, therefore to employ artificial intelligence and other investments effectively that they can raise the productivity of labor. If none of those things happen, I think we're in for a real danger that we could move to the position as we had in the 1930s, that we could have a new lease of life for capitalism only after a major war or a defeat of revolutions, if you like. If we look at the history of capitalism in the last 200 years, it's been after major wars that we see a new lease of life for capitalism, because physically
old capital is destroyed and replaced by the ability to employ new capital and employ cheap labor. Those are the options ahead of us. Either nothing happens, we stay as we are, we have a creative destruction and slump, which allows profitability to rise and a technological revolution, or the real dangers of a war. I don't think it looks good for the AI solution at the moment. This is a quick graph from the OECD, which shows how long it takes to introduce a new technology to spread across the whole economy. In the case of a PC, it takes about 20 years from 1980s up until the end of the 20th century. In case of electric power, going further back into the early part of the 20th century, it took a similar time. So AI, which only has diffusion amongst companies now of around about 5%, it could take another 20 years before that becomes fully usable, assuming it's effective. So we're talking about 2044 before AI can really play a role in the major economies. We shall see. Maybe it'll come quicker. But that's the implication from this particular graph. So the alternative to capitalism is to rearm. Maybe we should move, they will think, towards higher military expenditure to boost the economy that way, and also perhaps prepare for a war which will settle the issue for those in charge of the world economy at the moment. Rearmament has begun. NATO wants to increase the investment in military activity to 5% of GDP from the current 2%. It's already under the way to going to 3%. Of course, that's way below where it was after the Second World War, and after the end of the Cold War and the peace dividend. But it's on its way. And that's an indication of the direction, a dangerous direction that capitalism could see as its way out of the limits of capital now. I finish on this last graph, everybody. This is a graph which I think explains what the alternative is. If you look at this, this is going back to the G7 economies, and you can see that the G7 economies invest between 20 and 25% of GDP in investment. But what is the majority of that investment? In which sector? It's in the capitalist sector, in the business sector. So if the government share of total investment to GDP is tiny, 2 or 3% of GDP. And as you can see, the G7 average, 20%, less than 5% is going in public investment. The way forward for us as socialists, and as far as I'm concerned, for working people, is to reverse that diagram so that 75 to 80% of investment is conducted by the government in the direction of social need and in productive investment, and we reduce the role and share of a capitalist sector to a much smaller and tiny part of the process. If that was to happen, then it would be a completely different position in expanding the economy, and the global south and the east will begin to catch up with the global north. Thank you very much, Michael. Fue una presentación excelente la de Michael, que creo que nos puso en el centro todos los grandes problemas que hay en la economía internacional. Y bueno, le vamos a dar la palabra al profesor Katz. Entonces, adelante, profesor Katz. Bueno, muy bien, muchas gracias. Nuevamente, gracias por la invitación. Es un gusto para mí participar en este coloquio para analizar cómo se encuentra América Latina frente al sistema imperial, porque se ha vuelto muy corriente señalar que nuestra región es irrelevante, que ha perdido gravitación, que no juega ningún rol en las disputas en curso, y con este fundamento Trump dice que Estados Unidos no necesita y puede prescindir por completo de Estados Unidos, de América Latina. Y yo creo que estas miradas, que son tan frecuentes, son erradas, porque omiten la tendencia principal, la tendencia que ordena el escenario actual,
que en mi opinión es el declive económico de Estados Unidos y su tendencia a contrarrestar esa caída con agresiones geopolíticas, con intervenciones bélicas, a fin de mantener su hegemonía mundial. Si tomamos en cuenta ese concepto ordenador, vamos a ver que América Latina es muy importante para Estados Unidos. Y es importante porque el declive económico de Estados Unidos ya es un fenómeno reconocido por todos los analistas. Estados Unidos fue en las últimas décadas el epicentro de las crisis financieras que reflejaron una economía afectada por una decreciente productividad, y Trump recrea justamente el proteccionismo y rehúye tratados de libre comercio en los que Estados Unidos perdería frente a China. Y ese arrollador avance de China, que es otro dato registrado por todos los analistas, en mi opinión obedece a que su modelo está cimentado en un triple pilar de cimientos socialistas, complementos mercantiles y parámetros capitalistas. China retuvo y reinvirtió el grueso del excedente mediante un modelo que prescinde del neoliberalismo y de la financiarización. Y aunque forjó una importante clase capitalista, esa clase capitalista no tiene el control del Estado, sino que el Estado es manejado por una burocracia que de manera eficiente explica el despliegue de la nueva potencia. Y por este contraste, la crisis del capitalismo neoliberal golpea mucho más seriamente a Estados Unidos que a China, y son numerosos los indicadores de este dato. Y la estrategia norteamericana tiene como prioridad contener a China. Y en esa política de contención de China, América Latina no es de ninguna manera irrelevante. Todo lo contrario, salta a la vista que Estados Unidos necesita más que nunca a América Latina para intentar recuperar primacía mundial. Porque en la campaña de Trump para favorecer a los capitalistas de Estados Unidos con sanciones, aranceles y chantajes al resto del mundo, América Latina debe entregarle a Estados Unidos todos sus recursos naturales. Estados Unidos quiere apoderarse de las enormes riquezas minerales, energéticas, alimenticias de nuestra región para utilizarlas en su cadena de valor y para lucrar con la proximidad geográfica de estos recursos. Y para hacerlo, la prioridad de Estados Unidos es desplazar a China de América Latina y frenar la expansión de la ruta de la seda, que en nuestra región ya sumó a 21 de los 33 países. China invierte en autos eléctricos en Brasil, gestiona el puerto más importante de Sudamérica, financia las obras de infraestructura más importantes, mientras que Estados Unidos amenaza y sanciona. Frente a esto, para revertir la adversidad que significa la enorme penetración que tuvo China en los últimos 20 años en América Latina, Trump está embarcado en un proceso de recolonización de América Latina que empezó imponiendo a Panamá el congelamiento de todos sus intercambios con China, y ahora la apuesta fuerte es Argentina, donde a cambio de un rescate financiero exige el total desplazamiento de China del país. Argentina está al borde de la cesación de pagos, está a un paso de un descalabro económico, y Trump le ofreció un inédito socorro del Tesoro a la Argentina para evitar el derrumbe electoral de Milei, para rescatar fondos de inversión de Estados Unidos que compraron bonos argentinos, pero sobre todo para desplazar a China de Argentina, para que Argentina sustituya un soporte monetario que tiene en yuanes por dólares de la Reserva Federal, para que Argentina cancele todos los contratos de tecnología, represas y energía nuclear, para que Argentina le entregue el uranio, el litio, las tierras raras,
para que acepte todas las exigencias de empresas norteamericanas que quieren apropiarse de empresas argentinas. Por lo tanto, yo diría que todos los anuncios que hizo Trump al comienzo de su gestión de anexar Canadá, comprar Groenlandia, recuperar el canal de Panamá, empiezan en los hechos por la captura colonial de la Argentina, que está sufriendo un proceso de este tipo, y que esa captura de Argentina es el puntapié inicial para una recolonización general de toda la región. Y un proceso de ese tipo conduciría a potenciar el despojo de América Latina, a acentuar todos los mecanismos de transferencia de ingresos que caracterizan al capitalismo dependiente, implicaría mayor drenaje de recursos, una ampliación de la brecha de nuestra región con las economías desarrolladas, agravando lo que ha ocurrido con varias décadas de políticas neoliberales, que es potenciar la primarización extractiva, la remodelación regresiva de la industria y la pesadilla del endeudamiento externo. Por lo tanto, primer tema, en el plano económico, es evidente que Estados Unidos busca apoderarse de los recursos de América Latina para desplazar especialmente a China y para compensar su declive. El segundo tema es geopolítico. Yo creo que la agresiva estrategia de Estados Unidos tiene profundas consecuencias geopolíticas porque tiende a generar una remodelación de la política mundial en bloques contrapuestos. Determina esos realineamientos. Empujó, por ejemplo, a Rusia a defenderse de las sanciones, alejándose de Europa y convergiendo con China, y lo mismo hace con China, con la India e incluso con socios de Europa y del mundo árabe. Hay una presión de Estados Unidos que impone la conformación de bloques de alianzas y enemigos que separan al mundo. Y eso, por eso apareció la contraposición entre el norte y el sur global, que a mi juicio tiene un gran significado, tiene quizás más significado geopolítico que significado económico. Contrapone, por un lado, al norte global, al capitalismo occidental que actúa a través de la OTAN, con el sur global, que es un grupo heterogéneo que reúne potencias militares y económicas como Rusia y China, con jugadores intermedios como la India o Brasil y muchos países periféricos. Pero ¿qué tienen en común esos jugadores del sur global? Que todos sufren la agresión imperial estadounidense, y por esa agresión norteamericana se refuerza también la multipolaridad, se refuerza también la dispersión del poder global que está erosionando también la supremacía que ejercía Estados Unidos. Y yo creo que por esa razón es que aumenta la gravitación de los BRICS, que inicialmente buscaban una integración en la globalización y no pudieron hacerlo por la fractura de la globalización. Inicialmente intentaban reformar los organismos internacionales y fueron rechazados y se embarcaron en la gestación de instituciones propias, y los BRICS terminaron, de hecho, forjando una coalición defensiva frente a la ofensiva de Estados Unidos. Terminaron conformando un bloque de contención que pretende contrapesar el belicismo destructivo de Estados Unidos y de la OTAN. Y me parece que en esa disputa América Latina es nuevamente esencial, porque Estados Unidos busca impedir la consolidación de los BRICS en nuestra región. En primer lugar, porque esa consolidación ampliaría los márgenes de autonomía de Brasil. No olvidemos que Brasil ha mantenido una política de Estado de continuidad en los BRICS con Bolsonaro y con Lula. Brasil está compartiendo los proyectos de desdolarización de los BRICS que Trump rechaza frontalmente,
porque para lograr la recolonización de América Latina, Estados Unidos necesita preservar el reinado del dólar en la región. La dolarización es el mecanismo más radical que tiene Estados Unidos para controlar la región. Hay dolarización en Panamá, en El Salvador, en Ecuador, y hay bimonetarismo, de hecho, en países medianos como Argentina. Y Trump busca impedir también el eventual ingreso de México a los BRICS, porque está embarcado en una política de presión económica sobre México, utiliza los aranceles como instrumento para beneficiar a las empresas estadounidenses, culpa a México por un déficit comercial que generan las propias empresas estadounidenses localizadas en la frontera. Estados Unidos quiere introducir modificaciones en el Tratado de Libre Comercio para bloquear el ingreso de productos europeos y sobre todo chinos a través de México a Estados Unidos. Y sobre todo, Estados Unidos lo que quiere, Trump sobre todo lo que quiere, es que todos repitan el suicidio que hizo Argentina. Argentina renunció a integrar los BRICS. Y esa decisión va a pasar a la historia como un ejemplo inédito de inmolación. Argentina con los BRICS tenía la posibilidad de hacer un acuerdo con Rusia en el mercado mundial de granos, tenía la posibilidad de consolidar su exportación de productos a China, tenía la posibilidad de diversificar sus negocios en todos los planos, tenía la posibilidad de integrarse a organismos financieros que le aportaran oxígeno para manejar su deuda y optó por todo lo contrario. Optó por alinearse con Estados Unidos, por encadenarse al FMI, por subordinarse al Tesoro de Estados Unidos, y eso profundiza el deterioro estructural de la Argentina, y este camino de deterioro argentino es el que Estados Unidos impulsa para toda América Latina para lograr la subordinación geopolítica de toda la región y utilizar ese sometimiento para recuperar poder mundial. Y esto nos lleva al tercer tema, que son las implicancias militares de la ofensiva imperial estadounidense, que como hemos visto en el Gran Oriente Medio, Estados Unidos recurre a invasiones, a intervenciones, para contrarrestar su declive económico. Allí desató una sucesión de guerras que empezaron en Afganistán, siguieron en Irak, se extendieron a Libia, desangraron a Siria, mantienen en vilo al Líbano, amenazan a Irán, y Estados Unidos en Oriente, en el mundo árabe, generó una catástrofe destructiva que aniquiló países, demolió sociedades, y todo para preservar, para militarizar el mundo y para intentar preservar su hegemonía mundial. Y la tendencia más extrema de esto es lo que ha hecho Israel, con una escala de acción militar nunca vista, con un genocidio, con terrorismo de Estado, quebrantando todos los códigos tradicionales de la acción bélica en materia de proporcionalidad de las represalias, asesinando líderes y diplomáticos en acciones más propias de la mafia. Y Israel no actúa solo. Israel es un instrumento de la estrategia general de Estados Unidos para remodelar todo el Medio Oriente. De la misma forma que Estados Unidos militariza a Europa contra Rusia en sintonía con todos sus proyectos de acción, lo hace para tener las manos libres y poder actuar en Asia en su presión militar contra China. Por lo tanto, Estados Unidos tiene una estrategia de recuperar en el plano militar y geopolítico lo que está perdiendo en el plano económico, y también en este plano América Latina es un campo prioritario porque ellos consideran que nuestra región es su patio trasero y ellos no pueden disputar primacía mundial sin exhibir
un total predominio en nuestro continente y por eso aplican de nuevo la doctrina Monroe, por eso recurren de nuevo a discursos imperialistas explícitos, proclamando, por ejemplo, en forma abierta, que Estados Unidos debe manejar el petróleo de Venezuela. Porque es evidente que Venezuela es ahora la carta más importante de Estados Unidos para la región, y no solo por el petróleo, no solo por eso. Estados Unidos necesita doblegar a Venezuela para conformar un eje de subordinación de toda la región, para destruir UNASUR, para debilitar CELAC, para destruir el ALBA, y por eso ha lanzado provocaciones militares directas en el Mar Caribe, asaltando pesqueros con el ridículo pretexto del narcotráfico. Estados Unidos está detrás de la nominación de Corina Machado al Premio Nobel, porque Corina Machado es la antítesis de la paz, y Venezuela debe ser doblegada, porque para Estados Unidos Venezuela es un escollo que debe superar y va a intentar repetir ahí lo que ya hizo en Irak, lo que ya hizo en Libia, lo que ya hizo en Siria, y por eso desarrolla esta campaña de diabolización del presidente del país, demonizándolo igual que hizo con Assad, con Gaddafi, con Hussein. Sube la escalada de agresión contra Venezuela para intentar quebrantar una pieza clave que obstruye su intento de recuperar dominación regional. Entonces, si consideramos todas estas variantes en el plano económico, en el plano geopolítico y en el plano militar, si tomamos en cuenta todos estos procesos y todas estas tendencias, me parece que el concepto que tenemos que revalorizar a fondo es el concepto de imperialismo. Hablamos mucho de transición hegemónica, hablamos mucho de crisis del capitalismo neoliberal, de la multipolaridad, del norte y sur global, pero hablamos poco de imperialismo. Y me parece que esta es la noción ordenadora clave del periodo actual, porque es la noción que mejor conceptualiza la agresividad del sistema que comanda Estados Unidos para recuperar hegemonía mundial expropiando a la periferia. Porque el imperialismo actual es un imperialismo más belicoso que el pasado. Estados Unidos en el pasado tenía primacía sobre la Unión Soviética, pero Estados Unidos en la actualidad va perdiendo primacía económica frente a China y por eso tiene que utilizar los recursos militares de forma creciente. Estados Unidos tiene que desenvolver un imperialismo más belicoso que en la posguerra, porque se ha diluido la equivalencia entre poder económico y poder militar que tenía en el pasado, y sobre todo porque de hecho está operando una especie de imperialismo del caos en el mundo actual, porque Estados Unidos actúa, interviene, devasta, pero no logra los objetivos buscados. Desintegra países, devasta sociedades sin recuperar primacía. Demolió Afganistán, Irak, Siria, Libia, sin restaurar su dominación, porque cada una de sus intervenciones es un boomerang contra su propia acción, agrava y eterniza los conflictos que él mismo genera. Y esta misma dinámica destructiva se verifica en América Latina, donde Estados Unidos complementa los viejos golpes militares clásicos, las viejas invasiones directas, con operaciones híbridas de desestabilización de los regímenes o gobiernos políticos que no les satisface, generando un escenario muy problemático en toda la región, de crecientes conflictos, de balcanización de territorios, de aumento de las tensiones en toda la zona. Y para hacer eso es que Estados Unidos necesita
a los presidentes y a los líderes de la ultraderecha para desenvolver una política imperial. Para eso necesita a Bukele, a Noboa, a Milei, a Peña, a Bolsonaro, que son todos personajes que no tienen ningún proyecto económico propio, sino que tienen como única meta actuar junto a Estados Unidos para diluir los efectos de las rebeliones populares y para sepultar el primer ciclo progresista y frustrar la segunda oleada de un ciclo progresista que tiene un resultado abierto, un desenlace aún no definido. Por lo tanto, concluyo simplemente con esto. Me parece que estamos en un escenario dominado por la acción imperial, donde América Latina vuelve a ser una pieza clave para la estrategia de Estados Unidos de compensar su declive económico con acciones militares y acciones geopolíticas en todo el planeta y especialmente en nuestra región. Y eso hace que la discusión de una alternativa en América Latina sea un debate importante, sea un debate impostergable, que en mi opinión debería siempre transitar por tres lineamientos estratégicos. Un primer lineamiento que es resistir la dominación de Estados Unidos, porque es la batalla prioritaria, porque no podemos encarar proyectos de desenvolvimiento de nuestra región sin conquistar nuestra soberanía política que obstruye el imperialismo. Segundo, tenemos que actuar en bloque en la región en una renegociación económica inteligente en bloque con China, porque para superar la primarización, la ausencia de transferencias tecnológicas, la falta de inversión en áreas no prioritarias, tenemos que renegociar de otra forma con nuestros principales clientes externos, y aquí China ocupa un lugar clave. Y tercero, tenemos que avanzar en la unidad latinoamericana, que es la única forma que tienen los frágiles estados de la periferia para hacer valer su voz y para poner en marcha proyectos económicos populares centrados en la soberanía energética, financiera, alimenticia y en la tan postergada y necesaria redistribución del ingreso. Me parece que debemos discutir estos proyectos entre todos en ámbitos de reflexión, como es este importante coloquio, y por eso aprovecho nuevamente estas últimas palabras para agradecer nuevamente la invitación y espero que estos lineamientos que he señalado aporten algunas ideas útiles para nuestros debates. Muchas gracias, profesor Katz. Bueno, yo creo que ha sido muy completa la visión de los dos ponentes, complementaria. Michael hablando en general de lo que está pasando con el capitalismo a nivel mundial y el profesor Katz de la problemática específica de América Latina, que a lo mejor somos el último eslabón que podemos librarnos de Estados Unidos. Entonces, creo que hay temas para discutir, los problemas del declive de la economía de Estados Unidos, el papel de América Latina. Entonces, vamos a dar la palabra a los asistentes y para que nuestros ponentes reaccionen a ellos, ¿sí? ¿Le están traduciendo al profesor a Michael? Ok, perfecto. Entonces, por ahí, ¿quién quiere participar? Sí, adelante, un momentito, le pasamos el micrófono.
Buenas tardes. Es interesante que los dos ponentes concluyen una posición política semejante. Michael Roberts dice que tal vez una alternativa en esta lucha de bloques del BRICS contra un bloque imperialista pudiera ser fortalecer el sector público por encima del privado. La alternativa que nos brinda Claudio Katz es que hay que fortalecer la soberanía alimentaria, energética y la distribución del ingreso. Parece que es más o menos la misma propuesta. Hay otra coincidencia. Michael Roberts habla de la lucha entre las economías emergentes que coinciden en el proyecto del BRICS y con el bloque imperialista. Katz, en el mismo sentido, nos dice que se habla poco, o se habla más bien de reestructuración del capitalismo a nivel internacional, pero poco se habla de imperialismo. Aquí lo que habría que analizar y está en la discusión es la naturaleza de la economía china. Casualmente, o no casualmente, sino precisamente en el ciclo anterior, en la fase anterior de esta conferencia, en el Ho Chi Minh, se presentó una ponencia de la situación laboral en la industria textil en Bangladesh y China, y las diferencias de desarrollo, etcétera, y de tecnológico, es claro, pero hay una coincidencia, la explotación tremenda de la fuerza de trabajo en ambos países. Y si hay una explotación capitalista en ambos países, de aquí se debe concluir que entonces las economías son también capitalistas. Eso sería algo que, y también me parece interesante que en la temática de las mesas a desarrollarse el día de hoy, el día de mañana, hay ponencias muy interesantes en donde se plantea la orientación neoliberal de la economía china. Habría que asistir y ver los argumentos que se dan para entrar a esta discusión. Una pregunta muy específica a Katz. Se plantea que la estrategia de Estados Unidos es la recuperación de América Latina y desplazar a China la presencia y contener la presencia china en América Latina. La pregunta concreta es, en esta estrategia, ¿cuál es el papel de México? ¿No? Porque pareciera ser que hay una subordinación a la estrategia norteamericana con todo el programa de establecimiento de aranceles hacia China. Esa sería la pregunta concreta. Gracias. Les voy a pedir que sean más concretos para que les demos oportunidad a los compañeros de contestar, por favor. Buenas tardes. Mi pregunta sería para Michael Roberts. Habló acerca de 3 puntos que podrían constituir una salida para este momento de estancamiento del capitalismo global. Hablaba sobre la destrucción del valor del capital que ya no es productivo. Mi pregunta concreta sería si observa algún mecanismo concreto en las economías capitalistas desarrolladas para que se haga esta destrucción de capital que ya no es productivo, y si en ese sentido observa una revolución industrial ahora, que por lo que dejó ver, pues es un poco complicado con el tema de la automatización y la IA, pero si por ahí puede venir la salida o cómo ve esta destrucción de capital. Buenas tardes, gracias por las ponencias. La primera pregunta es para Michael Roberts. Igual sobre las dos tendencias para resolver la crisis, habla de la innovación, a grandes rasgos los voy a mencionar como la innovación y la tecnología, y la otra es las guerras. La pregunta es,
Bueno, en sus textos, por ejemplo, menciona, me acuerdo del de las tijeras de la recesión, donde menciona el papel importante de la deuda en la sociedad norteamericana. Entonces, hay una crisis que se está presionando también desde dentro de Estados Unidos. La pregunta es, ¿cuál sería la perspectiva en el que ni la guerra ni la innovación están resultando efectivas, dado que aparentemente Estados Unidos no va a ganar la guerra en Ucrania y también aparentemente hay un problema ahí con todo lo de la IA, ¿no? Que está la burbuja financiera. Entonces, en un escenario de limitaciones, ¿cuál sería la perspectiva de Estados Unidos? Y la siguiente pregunta para Katz rápido es bueno, usted menciona que hay una tarea en renovar un nuevo concepto de imperialismo. Más o menos. La pregunta es, ¿cuál sería usted, por ejemplo, el nuevo imperialismo de Trump para América Latina en esta configuración de lo que dice del narcoestado? Ya ve que ayer mencionó que que Petro es el líder y para todos, si eso es una nueva configuración también o cómo se leería bajo lo que usted está proponiendo. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? ¿Sí? No. Bueno, yo voy a incluir una, en relación a la hegemonía de Estados Unidos. Una cosa que me brinca es esta idea de que todavía hay una hegemonía financiera en el sentido de que el dólar sigue siendo la moneda hegemónica. Pero a lo mejor habría que trabajar un poco más, no sé, sería la pregunta. En las otras partes de la hegemonía, ha perdido hegemonía en el sector industrial, ha perdido hegemonía, digamos, el liderazgo e incluso militar. Entonces, ¿qué tanto la parte financiera, la de la hegemonía del dólar, puede mantenerse en esta situación en donde todas las demás partes están reduciéndose drásticamente? Entonces, si no hay, bueno, hay otra pregunta, nada más una última pregunta y pasamos a las respuestas. Sí. A ver, han planteado la situación mundial, claramente la característica que hace Katz del imperialismo me parece correcta de Estados Unidos, pero me parece que sobre China creo que habría que discutir un poco más. Creo que no es tan fácil caracterizarla como una política que tiene una política neoliberal. Me parece que el análisis tiene que ser más profundo. En particular, pues claramente es en mi opinión, una economía planificada, con una intervención muy fuerte del Estado y con una política y una estrategia de largo plazo que ha estado resultando resultados, en mi opinión. Y en particular, aprovechando el comentario de Katz del otro oponente, sobre el sector público. En el caso de China juega un papel importante. Aquí hay un profesor de aquí de la Facultad de Economía, Dussel, que es un experto en eso, y dice que el 45% del PIB del producto chino es del sector público. Entonces, quisiera a ver si ellos pueden dar más elementos para poder entender el otro bloque que está conformando a partir de China y los BRICS. Bueno, una última pregunta. Ahí, aquí. El compañero. Hola, ¿qué tal? Estoy de acuerdo cuando Claudio Katz señala que hace falta hoy hablar de imperialismo para concebir bien la situación internacional en el sentido de discutir alternativas. Debemos hablar también entonces de anti-imperialismo como parte de los proyectos que debamos sostener. En ese sentido, hablar de imperialismo y antiimperialismo implica la relación del movimiento popular con las burguesías nacionales. Ya no estamos en los 70 y hoy es claro que la burguesía nacional que sí existe en nuestros países es la primera subordinada, por ejemplo, en México con Estados Unidos. ¿Qué papel debe tener este movimiento antiimperialista en relación a las burguesías nacionales? ¿Cómo concebir hoy las burguesías nacionales?
En cuanto a China, mencionaba Claudio Katz algo sobre apoyarnos de alguna manera en China. Yo quisiera recordar que China es una potencia y tiene necesidades de acumulación tan acuciantes como Estados Unidos. Y las relaciones que mantiene China hoy con América Latina son estas de reprimarización. Es China la que ha reprimarizado a América Latina. Nos usa exactamente igual que Estados Unidos para extraernos los recursos minerales, para intercambiar bienes primarios. Entonces, estamos en América Latina ante un imperialismo estadounidense, pero también estamos ante un social imperialismo chino. Quien no lo vea, pues no ve las relaciones económicas que tenemos. Entonces, ahí es problemático. Quisiera saber qué opinión tiene Claudio Katz sobre que China quiere exactamente, digamos, mediante otros mecanismos más favorables, aparentemente más pacíficos, también extraer recursos minerales para las necesidades de su industria. Gracias. Bueno, gracias. Ya no vamos a dar más la palabra porque ya esto termina a la 1:30. Entonces le vamos a dar la palabra a Claudio Katz primero y después a Michael Roberts. Claudio. Bueno, como han señalado varios, efectivamente hay muchas coincidencias entre lo que planteó Michael y lo que planteé yo. Hay dos ejes que son muy comunes, que es el análisis de la crisis capitalista actual y la idea de una transferencia de ingresos del sur al norte a través de un conjunto de dispositivos. Hay una pregunta sobre México que me hicieron y efectivamente Estados Unidos tiene una estrategia de recolonización de toda la región donde sobre México hay una presión muy fuerte en la negociación constante a través de aranceles con el objetivo de impedir que México actúe con autonomía económica y geopolítica, especialmente que México intente un enlace con los BRICS. Estados Unidos lo quiere bloquear explícitamente, que le daría a México un manejo en su acción geopolítica muy significativo. Y Estados Unidos, a través de la presión arancelaria, quiere contener el ingreso de productos chinos por distintas vías al mercado norteamericano y para eso está buscando remodelar todo el Tratado de Libre Comercio. Para cada país importante de la región, para cada país clave de la región, México, Brasil y Argentina, Estados Unidos tiene una política específica. Con cada uno apunta de manera muy singular. A México lo quiere rodear para que no se vaya de ciertos límites, a Argentina la quiere subordinar por completo y a Brasil intenta neutralizarlo. Esa es la estrategia general. El otro tema que me parece que está bien planteado aquí es la relevancia que yo y que veo que muchos de los participantes le asignan al concepto imperialismo. Esa relevancia viene del propio discurso de Trump. La llegada de Trump en la forma descarada con la cual él expone los intereses de potencia arrolladora son discursos imperiales explícitos. El término imperialismo se actualiza porque está en los hechos reintroducido por Trump como un dato de la geopolítica actual. Me parece aquí en este punto que tenemos que establecer la diferencia con China. Creo que este es el punto que está aquí en debate. Hay muchas preguntas sobre China. Yo creo que hay temas discutibles y temas en los cuales hay que ser, me parece, más contundente, por lo menos en mi opinión. Yo creo que el grado de regresión capitalista de China, el grado de regresión de China al capitalismo es un tema en discusión. ¿Hasta qué punto se ha restaurado plenamente el capitalismo en China? Es un tema en debate. En debate me parece que hay muchos elementos a favor y en contra. No hay que considerar solo la estructura de la economía, hay que considerar mucho la estructura del Estado. Pero me parece que lo que sí estaría fuera de discusión es la idea que China tenga una política neoliberal. Creo que eso es completamente errado. No me parece que
Me parece justamente que el crecimiento de China obedece a que logró una política, con una política de gran presencia del Estado, de gran regulación estatal, evitar la financiarización, evitar el neoliberalismo, y eso le dio ventaja competitiva frente a Estados Unidos. Ahora, en lo que quiero ser en cambio más contundente, me parece que ahí sí yo tengo una opinión más categórica, es en señalar que, en mi opinión, China no es imperialista ni es social imperialista. Yo acá sí establezco una diferencia contundente con Estados Unidos, porque en mi acepción el imperialismo no es un concepto meramente económico, es un concepto económico, geopolítico y sobre todo militar. Y no veo que tenga mucho sentido caracterizar a China como una potencia militar cuando es una potencia que no está interviniendo en el plano militar en ninguna parte del mundo en forma significativa. Creo que lo que China está ejerciendo es una dominación económica, que es distinto. Son dos categorías distintas, especialmente visibles en América Latina. América Latina está sometida a la dominación imperialista de Estados Unidos en todos los planos, en hechos evidentes, en que las embajadas norteamericanas intervienen en la política interna de nuestros países y definen golpes de Estado, en que las fuerzas del Pentágono rodean con bases militares toda nuestra región, en que en Miami y en Washington se definen las estrategias a llevar adelante en América Latina, intervención militar plena y explícita. Esto es muy distinto a la dominación económica que ejerce China sobre América Latina por el tipo de tratados que ha establecido con América Latina. Los tratados que ha suscrito América Latina con China son adversos para la región. Son adversos porque reprimarizan nuestra economía, ellos nos venden servicios y manufacturas, porque las inversiones que hacen en la región no son las que nosotros necesitamos, porque no transfieren tecnología, por muchas razones. Pero eso da lugar, en todo caso, a un intercambio desigual, a una transferencia de ingresos, a una remisión de utilidades, pero China no hace un golpe de Estado en América Latina. China no hace lawfare en América Latina. China no desplaza buques en el Caribe y asalta pesqueros. China no utiliza el pretexto del narcotráfico para instalar marines y recomponer bases militares en Perú o en Ecuador. No. Entonces no podemos comparar, son dos situaciones distintas. ¿Por qué importa esta diferenciación? Por la estrategia que tiene que tener América Latina frente a Estados Unidos y frente a China. Nosotros podemos tener un proyecto político nuestro de la región si conformamos un bloque sólido antiimperialista contra Estados Unidos, y celebro el término antiimperialista que ha utilizado un compañero recién. Efectivamente, así como el imperialismo está a la orden del día, el antiimperialismo está a la orden del día, y no en alianzas con burguesías nacionales que han demostrado hasta el cansancio que prefieren asociación y no choque con Estados Unidos. No hay ningún indicio de conflicto serio de grupos capitalistas latinoamericanos muy entrelazados con el capital norteamericano en choque con Estados Unidos. No hay indicios de eso. Por lo tanto, el antiimperialismo es una batalla por la soberanía, es una batalla por la defensa de nuestras regiones contra el intervencionismo norteamericano. Unir a América Latina contra el imperialismo norteamericano es clave. Pero América Latina se tiene que unir para negociar de otra manera con China. Es otra cosa. América Latina no necesita un frente de resistencia político bélica contra China. Necesita reunirse, actuar como bloque, y en vez de discutir cada convenio comercial, Ecuador, Perú, Brasil, México, Argentina, tiene que discutir en la CELAC de conjunto, en un bloque común, la renegociación de todos los convenios con China, de manera de hacer convenios que sean favorables para la región y que equilibren este desbalance que se ha creado en la relación económica de América Latina con China.
Por lo tanto, ahí está, en mi opinión, la diferencia. Con China tenemos dominación económica, con Estados Unidos tenemos opresión geopolítica y militar. Muchas gracias, profesor Katz. Le damos la palabra a Michael Roberts. Por favor, Michael. No estamos escuchándote, Michael. Your microphone is off, Michael. Your phone. Michael, you are in silence. I don't hear you. One second. Okay. Well, I think we are all ready. Yeah. Go ahead, Michael. ¿No? Hello. Okay. Yeah, I'm now with you. Sorry, that the host was keeping me muted, so I could not act. Many questions, not much time, and the chairman will keep an eye on me. First, the economy of the US. What form of this creative destruction could take place? Well, as I said in my presentation, the way in which US capitalism could get a new lease of life and out of the stagnation that it is in is through a major slump, which could raise the profitability of capital for those who survive and then be able to use AI technology and other things. But such a slump has not taken place. Since the Great Recession of 2008-9, now 17 years, we have had a period of stagnation. This has been in some ways deliberate. The capitalist class in America, the political elite, do not want a slump because they fear the political repercussions that would flow from that. So they have been subsidizing and supporting all the weak parts of the capitalist economy in the US to avoid this destruction. And while they continue to do that, then it's not possible for them to bring about a transformation of the level of profitability in the American economy. So we remain in a stagnating environment, both in the US and even worse in Europe and countries like where I come from, like Britain, where stagnation is now permanently fixed in the major economies. That is not going to change until there's a slump and situation which will allow profitability to rise, in my opinion. But it does not seem likely to happen at the moment. And therefore, the options of a new level of profitability, of investment in technology to boost American capitalism and the global north do not appear to be on the horizon yet. So the result is that we will continue with the stagnation and therefore increasingly intense rivalry amongst the imperialist powers, an increased level of military expending in order to try and gain advantage for their profits elsewhere in the world, in the global south. As Claudio has pointed out, this is increasingly an aggressive imperialist period led by the United States, but also supported by its junior partners in Europe and elsewhere around the world. And Latin America is becoming increasingly the area in which this battle is going to be applied. Trump wants complete control of Latin America. For that matter, he wants complete control of North America, Canada as well, in order to create a position where she can then turn his view to dealing with the main enemy over the next 10 years or so, which is China itself. Which brings me to the question of China. There's much debate has been said about what the role of China is in the world at the moment. First, in my view,
You can't be described as an imperialist economy like the United States or the other junior partners in the imperialist bloc. Its military is large, but it's not spread around the world. Its economic base is the only way in which it makes contact with the rest of the world through trade and investment. Now, in my opinion, if China is taking the minerals of buying the minerals of Latin America or buying the soybeans of Argentina, that in a process of trade, yes, it gains advantage from that. But the question that Latin America has to face is it has to develop its own independent policy to develop its investment, to diversify its economy. Otherwise, it will remain, as it were, linkage but to the rest of the world for commodities, for food, for minerals and so on, and not have its own industrial base and technological advancement. That is not going to be possible to achieve under a regime where basically the capitalist classes of Latin America and elsewhere are just completely under the control of the US imperialism. What is the agency for change in Latin America? Is it the leaders of the governments in Latin America? Clearly not. Is it the leaders of the BRICS? Clearly not, in my view. They are not. They may be resisting the role of American imperialism to some extent, but they're not interested in an international development of the world, in particular changing the picture in Latin America. The real agency for change in Latin America has to be the working people of Latin America. Unless they can organize and develop an alternative program for Latin America, Latin American unity, as Claudio said, but also a program for bringing about socialist change in Latin America, then this situation will continue indefinitely. The reason China has grown so fast and so quickly is precisely because the imperialist powers and forces have not been operating in China. The state sector is so large, as a colleague pointed out, that it's been able to preserve an independent role for its expansion of investment and employment. And therefore, though there's still a large capitalist sector in China, it is not dominant. It doesn't run the country. It doesn't operate in the interests of imperialism outside. The Chinese state controls that through a bureaucracy, but it controls it and has an independent strategy and policy. That model, to some extent, is what Latin America needs. It needs public investment, public control, and needs a state in control with working people behind it to transform the economies of Latin America. Unless we get that, Latin America will stay where it is as a pawn to be used by US imperialism, and for that matter, so will other parts of the global south. That's the project which is before us. We have to transform the economic basis of Latin American capitalism into something which resembles a socialist change based on public investment and working class control. Until we get that, this stagnation and this imperialist rivalry and the increasing danger of war lies ahead. Muchas gracias, Michael. Bueno, pues un aplauso para nuestros ponentes. Creo que fue una magnífica sesión para entrar a los temas de economía política. Y bueno, pues el coloquio sigue. Hay actividades ya ahorita en otro salón. Les pedimos una disculpa a Michael y a Claudio por las dificultades técnicas. Aquí el profesor Sánchez creo que ha subido 10 veces las escaleras de la... It's normal. Para ir a cambiar las condiciones de las computadoras. Pero bueno, esa fue la condición que tuvimos en esta semana. Thank you, Flor, for your excellent translation. Ok, gracias a todos y nos vemos en los siguientes eventos del coloquio. Gracias. Chao, chao. Hasta la próxima. También a la traductora.